estaré proveyendo varios precios sobre las monedas de 1958, el Washington Quarter. Tengan en consideración que el valor dependerá no solamente de la cantidad producida en estas monedas, sino también del grado. Bueno, me refiero a las condiciones de la moneda, su atractivo visual, el tipo de composición, si tiene errores, si tiene variedades, entre otros puntos. Si todavía no se ha suscrito, los animo a que lo hagan. Y no se olviden activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y en ocasiones me gusta dar una breve introducción a la historia durante la fecha de la moneda. En este caso hubo una recesión económica y se dice que fue una de las más significativas entre 1945 y también 1970. O sea que la recesión duró solo como 8 meses aproximadamente y fue anulada en su mayor parte por la fuerte crecimiento económico que comenzó en mayo de 1958 y hasta hubo una disminución con respecto a la emisión de la moneda de 1957. Y esta acuñación 1958 sea la segunda acuñación más baja de las emisiones de la moneda Washington producidas en Filadelfia. Sin embargo, las ventas de las monedas que están en conjunto, o sea, en set, aparentemente no se vieron muy afectadas para ese tiempo durante esa recesión económica. Y hoy en día a menudo se pueden adquirir entre 115 a 150 dólares. Ahora presten atención a lo que les voy a mencionar. La Casa de la Moneda también acuñó varias monedas de 25 centavos que se consideran tipo B en el lado reverso de la moneda. Pero hablemos ahora de cómo se está vendiendo estas monedas Washington de 1958. Tristemente les tengo que decir que cuando se coleccionan monedas, el valor de las monedas pudieran subir como también pueden bajar su precio por diferentes razones. Y si usted tuviera una moneda en calificación más baja, o sea que es bastante gastadita y feíta, la moneda de 1958 solo valdría por su contenido de plata, o sea, aproximadamente $3.25. Sin embargo, si la moneda estuviera calificado en grado MS64, tiene un valor de entre 25 a 30 dólares y este precio se mantiene relativamente estable hasta que llegue como al grado MS66. Incluso en monedas con buenas tonificaciones, como con un brillo completo, un atractivo, o sea, tiene atractivo visual y pudiera valer entre 30 a 35 dólares en MS66. Ya, bueno, ya les voy a mencionar un ejemplo en grado MS66 más que Heritage Auction, que es una casa de subasta, vendió con un anverso gris manchado relativamente poco atractivo en el 2019 por un precio alto de 210 dólares. Pero esto no siempre es así. Pero estos precios, como les dije anteriormente, pueden variar porque curiosamente hubo una venta en eBay durante el año pasado de la moneda en grado MS64 y también lo pueden ver hasta MS66 que se llegó a vender en 20 dólares. Y les daré otro ejemplo en un grado más alto, tal como MS67, donde la casa de subasta Heritage Auction vendió una de estas monedas por 336 dólares. Y esto fue en agosto del 2022, no hace tanto. Pero no siempre se consiguen precios, estos tipos de precios por ese grado.
Todavía se venden en eBay algunas monedas en grado MS-67 por tan solo 40 a $50. Sin embargo, es curioso ver que si la moneda está en grado MS-67 más y calificados tanto por NGC como por PCGS, que son compañías que certifican moneda, este tipo de moneda se vuelve bastante raro rápidamente y generalmente se subastan entre 500 a $950. Y si se vendieran en eBay, pues pudieran venderse aproximadamente en $400. Por último, les cuento que hubo un único registro de venta pública en una moneda de 1958, Washington Quarter, y fue de la venta de rarezas en Chicago, de Boulware, en la casa de subasta de Boulware Merena Gallery en abril del 2008. En verdad que fue hace bastante tiempo, donde la moneda se llegó a vender por más de $4,000. Muy buena venta, ¿verdad que sí? ¿Y qué les pareció este video? Déjenme un comentario, lo apreciaría mucho. Y bueno, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su gran apoyo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.